Llegamos a la parte donde voy a contarte mi experiencia con este Apple Vision Pro. Ponte cómodo porque en este video vengo a decirte si realmente vale la pena pagar $3.500 por este producto. Es bueno que sepas que este visor lo he sometido a durísimas pruebas. He hecho pruebas de videojuegos, tanto en realidad mixta, realidad aumentada, realidad virtual. También he jugado en 2D. He probado la multimedia a nivel general. Voy a decirte cuál ha sido mi experiencia con la batería. También quiero hablarte de cuál ha sido mi experiencia con la temperatura, qué tal va el tema de los espejos, qué tanto se ensucia este visor. Así que ponte cómodo porque aquí te lo cuento todo por si tú estás viendo esta experiencia de uso porque estás pensando en pillarte una Apple Vision Pro. Bueno, en esta experiencia de uso vamos a empezar hablándote del diseño, materiales de construcción, ergonomía, temperatura, batería. Es lo primero que voy a mencionarte en esta experiencia de uso. Lo primero es que en cuanto a materiales de construcción, en cuanto a ergonomía, hay que darle un punto a Apple siempre y cuando que tú uses este accesorio. Por suerte, cuando tú compras el Apple Vision Pro, pues en la caja ya viene incluido este accesorio. Digo esto porque yo lo estuve usando con la correa que viene de serie también y la fatiga era horrible. Y por eso es bueno que tomes en cuenta de que esta Apple Vision Pro, si lo usas con la otra banda, pues son un poco incómodas. Por otro lado, déjame hablarte de mi experiencia en cuanto a multimedia, en cuanto a ver películas, que creo que ha sido un punto fuerte en este Apple Vision Pro, ya que tú vas a poder ejecutar películas en Disney, en Max, que ya están disponibles. Al día de hoy están en la plataforma y me encantó de la manera que Disney desarrolló la aplicación para esta plataforma, dado a que hay una cartelera de películas en 3D que tú, si tienes la cuenta de Disney, pues le vas a sacar un provecho enorme porque la experiencia es brutal, ya que esta resolución de pantalla de 4K con Dolby Vision, HDR10, con este sonido espacial, pues la experiencia es brutal. Y si combinas esto con esta, ¿verdad? Con este accesorio, pues en cuanto a multimedia, pues vas a amar este Apple Vision Pro. Y qué gran trabajo hizo Apple en cuanto a la calidad de imagen. Creo que ahora mismo no hay un visor en el mercado que le gane a Apple en cuanto a calidad de imagen. Se ve brutal. Si bien es cierto que me hubiese gustado que tú tengas la opción de poner la pantalla un poco más grande, porque cabe de mencionar que la pantalla es limitada. Cuando tú estás estericando o ampliando la pantalla para ponerla más grande, pues es limitada. No es que tú vas a poner la pantalla del tamaño que tú quieras. Y a mí me hubiese gustado, qué sé yo, como empujarla un poco hacia atrás y poder ampliarla más y, qué sé yo, acostarme y poder ver una pantalla gigante. Algo que ya otras marcas lo permiten. Permiten que tú tengas una pantalla más grande para tú poder disfrutar del contenido multimedia. Esto es algo, pero la experiencia en sí es buenísima y creo que es el fuerte que tiene este visor. Otra cosa que quiero destacar es el tema de productividad y trabajo. Recuerda que ya está integrado Office, las aplicaciones principales como Word, Excel. Pues si tú eres un usuario que te dedicas a trabajar y quieres trabajar de manera más cómoda con un Word o un Excel en pantalla gigante, pues con esto puedes hacerlo. Y si a esto tú le sumas, si tienes por ejemplo una MacBook Pro, pues brutal, porque vas a tener la combinación perfecta. Vas a poder usar tu MacBook Pro, vas a poder tener Excel acá, Word acá, y a nivel de productividad pues también hicieron un gran trabajo, porque si sumamos que tiene una gran calidad de imagen, cuando tú estás ejecutando esas aplicaciones de productividad, pues le vas a sacar mucho provecho porque vas a ser más productivo. Y
en ese sentido también voy a darle un punto a Apple. Me gustó de la manera que trabajaron esto. Hay una cosa que no me gusta y es el tema de la batería. Ya lo dije en los videos anteriores. Esto para mí, llegué ya a acostumbrarme un poco, pero sigue siendo algo incómodo. Me hubiese gustado de que la batería fuera integrada, pero después de un tiempo tú te acostumbras y lógicamente me gusta también que Apple permite que tú uses el visor en caliente. Si estás trabajando y te estás quedando sin batería, pues empieza a recargar la batería y puedes seguir trabajando y no pasa nada. Así que, pero a mí en lo personal me hubiese gustado que tuviese una autonomía de batería integrada. Eso hubiese sido brutal. Por otro lado, recomiendo que tengas cuidado a la hora de agarrar el visor, porque siento que cuando lo agarras aquí se ensucia mucho. Y lógicamente Apple agregó una toallita en el pack de compra, que esa toallita, si tú eres un usuario que no sabes agarrar el visor, como dije ya en el revisado, el visor hay que agarrarlo así. Nunca lo agarre tocando esta pantalla, porque si no, a cada rato vas a tener que estar limpiando esto. Y también recomiendo que una vez que dejes de usarlo, pues que coloques el protector que viene en la caja. Así que siempre agárralo así, de esta manera, y cuando te lo vayas a poner, agarras de esta forma, así, tratando nunca de ensuciar la pantalla de delante. Y si lo ensucia no pasa nada, simplemente anda con la toallita, lo limpias y listo. También algo que no me gusta, y es que esto es transpirable, esta parte de aquí, pero yo siento que cuando tú sudas, al ser transpirable, es un buen material y el sudor se disipa bien, pero como quiera siento que queda algo, y si tú tienes que compartir el visor con alguien más, pues eso tiende a ser un poquito incómodo en caso de que la otra persona sude el visor. Así que me hubiese gustado que hubiera un accesorio de plástico, que me imagino que quizá más adelante lo van a hacer, o un accesorio que tú puedas colocar aquí. Si se lo quieres prestar a alguien, tú agarras, le pones ese accesorio que cubra esta parte de aquí, y de esta manera, qué sé yo, como que va a haber un poco más de higiene, pero no hay problema porque esto se puede lavar sin problema y esto es impermeable. Aunque tú sudes, esto no pasa nada, el sudor pasa, pero como quiera se siente que se mojó de sudor, y a la hora de tú prestarle el visor a alguien, pues tiende a ser al menos en mi caso, no me gusta mucho esta parte. Quiero ahora mencionar un tema importante y es la cuestión de videojuegos. Ya he probado este visor a nivel de videojuegos con todo lo que hay ahora mismo en cuanto a videojuegos. Y inclusive estuve ejecutando los videojuegos de Steam a través de la aplicación remota, y debo decirte de que los videojuegos en 2D, pues brutal, porque vas a poder ejecutar los juegos en una pantalla grande, se ven bien. Si bien es cierto que a mí a veces me fallaban los juegos que yo reproducía desde mi PC, y eso que yo tengo un router con Wi-Fi 6E, pero ese era mi caso. Quizás esto solo me pasa a mí. Donde sí marca la diferencia y donde sí me gustó es cuando tú ejecutas juegos arcade, los juegos de arcade que están bajo suscripción, pues ahí tú vas a sentir que la resolución es brutal. Tienes una pantalla gigante, ya sea los juegos en 2D o los juegos con realidad aumentada o realidad mixta que están en arcade, pues la experiencia es muy buena. Todavía no he probado ningún videojuego, no vi todavía al día de hoy no hay ni un solo juego que sea 100% inmersivo. Me hubiese gustado de que ya hubiese alguno desarrollado para poder exprimir a fondo todas las prestaciones que tiene este visor, porque debo decirte que con este pass-through, con estas bondades a nivel de sensores sin cámara y sensores de seguimiento, pues cuando desarrollen un juego que sea 100% inmersivo, en cuanto a los juegos en arcade, le doy puntuación 10 de 10. Me encantó de la manera que Apple desarrolló esta tecnología, y esa pantalla enorme se ve precioso. Pero en este visor no todo es color de rosa, y esto es una experiencia de uso. Y si tú me preguntas, Alex, en tu experiencia de uso, ¿el Apple Vision Pro ha fallado? Pues yo te digo de que sí ha fallado. En ocasiones, cuando yo estoy tratando de hacer clip para
qué sé yo, accionar o de estar mirando los iconos. Recuerda que esto funciona con el seguimiento de ojo, y una vez que tú miras el icono deseado, ya sea por ejemplo que tú quieras abrir Disney, cuando tú lo miras tienes que hacerle clic para que la aplicación abra. Pues en algunas ocasiones me ha fallado, e inclusive siento que cuando estoy en condiciones con una iluminación, vamos a decir, un poco pobre, pues siento que los sensores a veces me falla. No quiero darle un punto negativo en este sentido, porque recuerda que esto debe funcionar en condiciones adecuadas, pero a veces cuando nosotros estamos en la casa hay situaciones en las cuales no tenemos tanta iluminación, y yo siento que a veces me falla un poco, y por eso decidí hacer esta experiencia de uso para que ustedes sepan que esta tecnología no es perfecta. En algún momento me ha fallado, y me imagino que otros usuarios que lo han probado, pues me imagino que también le falla, y esto es normal porque también con la competencia pues también pasa. Recuerda que si un sensor falla, pues esto falla. Recuerda que también si el visor no está de manera, ¿verdad?, limpio aquí, si hay una pajita o tú con tu mano le tapas también sin querer, pues esto hace de que falla, porque todo esto funciona con todos estos sensores que nosotros tenemos aquí adelante. Así que si tú estás viendo que te falla, de hecho, recomiendo algo, que si tú lo compraste y te falla en algún momento, pues yo lo que hago es que presiono la corona esta, lo dejo presionado, la pongo en otra posición y ahí ejecuto la acción y me responde. Porque hubo en una ocasión que estaba tratando de cerrar una aplicación, y ustedes saben que tú la cierras mirando a donde está la X y luego dándole aquí, y yo lo intenté y no hubo forma. Tuve que darle aquí a la corona, centrar la página, y ahí funcionó. No quiere decir que esto pasa cada rato. Esto solo me ha pasado como 2 veces en toda la experiencia que yo he tenido, pero sí ha fallado. Ahora, mi experiencia en cuanto a la temperatura y la batería. En contenido multimedia, debo decirte que dura más de 2 horas. Yo le he estado dando piña, viendo películas, jugando esos jueguitos que tiene Apple, esos jueguitos arcade, y la batería me dura 2 horas. Así que lo que Apple promete en cuanto a la autonomía de batería lo cumple. Y donde quiero también darle un punto a favor es en el tema de la disipación de calor. Con este visor pues no vas a sufrir calor, al menos bueno, según la experiencia que he tenido con estos contenidos que tenemos hasta ahora. Yo no sé más adelante, cuando desarrollen un juego que sea inmersivo, aunque sea un juego potente. Recuerden que estamos delante de un chip M2 de 8 núcleos y tenemos una GPU de 8 núcleos también. En cuanto al M2, son 4 núcleos de eficiencia y 4 núcleos de rendimiento. Y si tú ejecutas un videojuego muy potente, pues eso significa que toda la potencia de el Vision Pro se va a ejecutar, y esto va a producir más calor. Hasta ahora, viendo películas y probando esos jueguitos que Apple tiene disponibles, pues el visor no se calienta. Y eso es basado en mi experiencia de uso. Debo decirte que hicieron un gran trabajo en cuanto a la disipación de calor, y no sé yo si es por estos materiales en aluminio y estos grandes materiales de construcción que Apple incluyó, y en ese sentido voy a darle un punto. Me gustó de la manera que trabajaron la disipación de calor. Quiero también en esta experiencia de uso agregar algo adicional, y es que no me gusta de la manera que Apple puso la opción de tú apagar el visor. Una vez que tú terminas de usarlo, es súper tedioso que tú tengas que entrar a los settings y a general, bajar hasta la parte de abajo para tú apagar el visor. Ojalá que en el futuro lancen una update y que haya una manera más fácil de tú apagar el visor, porque no recomiendo que cuando tú dejes de usarlo desconecte la batería, porque esto con el tiempo puede hacer de que te traiga problemas en cuanto al sistema operativo. Así que
En mi experiencia de uso debo decirte que esto no me gusta para nada, ya que siento que es muy tedioso. Cuando tú dejas de usar el visor, tienes que entrar a los settings, ir a general, darle hasta abajo y darle a apagar el visor. Hay que hacer como muchos pasos y me pareció interesante mencionar esto en esta experiencia de uso. Señores, y basta de bla bla bla. Vamos al grano. ¿Este visor realmente vale la pena? Si tú me preguntas a mí, Alex, según tu experiencia de uso, ¿vale la pena pagar $3,500 por este Apple Vision Pro? Pues yo te diría de que no. Lo siento, muy caro. Sabemos que tenemos un producto premium de buena calidad, pero $3,500 me parece un poco exagerado. A mí me hubiese gustado un precio perfecto, hubiese sido unos $2,000, unos $1,800. Yo lo hubiese pagado con gusto, pero $3,500 te están cobrando por el precio de una MacBook Pro y lógica de una Lacto Premium con más prestaciones que esto. No sé, yo siento que el precio es muy caro. Yo sé que muchos usuarios se van a encontrar el precio bien, pero yo de manera personal debo decirte que el precio no me gusta para nada. Ahora rápidamente, puntos buenos, puntos malos. Punto malo, esta batería externa no me gusta. Punto malo de que para apagar el visor hay que hacer muchos pasos. Punto malo, no me gusta la cartelera de juego que tiene Apple. Siento que es una cartelera de juego limitada y mediocre. No tiene juego AAA, juego inmersivo al día de hoy. Eso también le voy a dar un punto malo en ese sentido. Ahora, en cuanto y otro punto malo, el precio, como dije hace un momento, no me gusta el precio. Siento que es demasiado cara. En cuanto a lo demás, pues me gusta. Materiales de construcciones, muy bien. Autonomía de batería, razonable. Sistema operativo, trabaja bien. Tecnología en los sensores, tecnología de seguimiento y tecnología en cuanto al pass-through, pues también le doy puntuación buena. Me gustó. Resolución en pantalla, 4K con HDR, Dolby Vision y toda la certificación que hay ahora mismo para tú poder disfrutar de una buena imagen, pues en ese sentido le doy puntuación. Yo hubiese pagado $2,000 por este producto sin mayor problema. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Recuerda que en este canal te presentamos la tecnología, pero la última palabra la tienes tú. Al final tú eres el que decide si lo compras o no lo compras. Te veo en el próximo video.